Y sobre todo cuando vos lees estas tres historias, son tan potentes que hay mucha gente que me ha dicho, oh, qué buena historia para una ficción. Ujú. Que yo siempre cuando me dicen eso digo qué buena historia para un documental. Bueno, Virginia, Sí. La vida es tempestad es tu último libro. ¿Qué te lleva, qué te impulsa a escribir sobre los Barrett? Y además, no solo a escribir, a investigar y a llevarlo a un libro y no a otro soporte, porque vos te movés como pez en el agua, tanto en la televisión, como en el cine, Sí, como en los libros. sí, No, gracias por lo de no como pez en el agua, pero no le haces asco no. a ninguno y te salen bien. Mira, en realidad esto siempre lo pensé como un libro, primero porque surgió por su origen, que fue en principio un proyecto con un amigo escritor. Después montar un proyecto cinematográfico como este sobre una familia cuya historia ocurre a lo largo de más de un siglo y que tiene 3 o 4 países, llamémosle locaciones, a los efectos de una película, es un proyecto bastante ambicioso. De hecho, yo tuve dificultades para la propia investigación del libro hasta que conseguí el apoyo de los fondos concursables que me permitió viajar. ¿Y por qué los Barrett? ¿Qué era qué fue lo que te enamoró? No solo por cualquiera de los tres personajes, quizás Rafael y Soledad son como los más ricos, ¿no? Sí. Pero la historia de esta familia es tremenda y hasta este momento yo no la desconocía. No conocía ni... Conocía pantallazos, cositas de Rafael, cosas de Soledad, pero Sí, no tenía idea sí. cabal de lo que era. En realidad yo también partí como vos, conociendo elementos y me fui involucrando con la historia y me fui primero, me fue resultando muy atractiva la literatura de Rafael Barrett, ¿no? Toda su obra, de la cual yo conocía muy poco. Incluso, viste que hay el poema de Benedetti, habla del viejo anarco, como el abuelo de Soledad, el viejo anarco, cuando en realidad Rafael se murió a los 30 y pocos años. Claro, sí, no llegó a ser viejo. Era narco, pero no viejo. Y bueno, y después me cautivó ese hecho de que a través de la historia de esa familia, ¿no? Del abuelo, del hijo y de la nieta, podés hacer, es como que tomaras un tren por la historia de América Latina. Pero bueno, yo traté de que fuera no solamente un libro de historia reciente, sino también una historia de personajes, ¿no? De personajes masculinos y femeninos. ¿Y qué te gusta de los perdedores? Porque siempre contás historias, por lo general contás historias de los que les va peor, ¿no? Sí. Recuerdo los Sácratas, bueno, ahora Sí. esto. Bueno, en general las historias de los perdedores me parecen más atractivas, ¿no? Más humanas, que de pronto para un lector puede suscitar más identificación con una peripecia difícil, ¿no? Que las historias de vencedores son historias como más lejanas. Pero bueno, capaz que anda por ahí la elección. ¿Cómo es investigar en Uruguay? Porque tenés un libro acá que es grande, pero tiene muchísima más investigación de lo que está acá adentro, ¿no? Bueno, investigar en Uruguay fuera de la academia sería lo que yo puedo contestar, porque si vos sos un investigador que está en la universidad, hay de pronto recursos determinados. Yo al no haber encarado esto, porque no estoy dentro del sistema de los investigadores, en primer lugar, tenés las dificultades que podían tener otros antes cuando no había acceso a archivos oficiales, cosa que yo tuve posibilidad, ¿no? Y otros investigadores también, pude
investigar en los archivos de inteligencia de la policía para ver cómo se había seguido el caso de Soledad Barret cuando a ella la secuestran en julio del 62 y le tajean los muslos con esvásticas. Pude investigar el perfil de los grupos de ultraderecha que son los responsables del secuestro, pero antes durante mucho tiempo los archivos oficiales no estuvieron. Entonces ahí hay una limitación o había una limitación que es común a quienes estén dentro o fuera de la academia. Y después está un poco también la parte de los recursos. Hacer una investigación de este tipo supone viajar, supone comprar libros que no están al alcance en nuestro mercado, o sí, supone no sé, hacer una inversión que en general es difícil de recuperar con la comercialización de un libro. Y después significa estar muy abierto al descubrimiento y a que tus hipótesis se confirmen o no. Pero para mí es un libro cuya investigación recuerdo con exigente, porque tiene aspectos muy oscuros, hay amor, hay traición. Sí, muy doloroso por momentos. Hay muerte, ¿no? Pero también hay para el autor, para cualquier autor o autora, también hay una parte atractiva que es cuando vos empezás a poder ensamblar las partes de la historia, ¿no? Cuando descubrís un pequeño documento que te da de pronto, para mí, por ejemplo, las cartas de Rafael a su joven esposa Panchita, que no fue un descubrimiento, pues estaban publicadas, pero sí trabajar esas cartas incorporándolas a la trama de la historia, disfrutar de esas cartas, todo eso es una fuerza muy importante para un investigador, ¿no? Como motor y también como placer, más allá de que la historia sea dura. ¿Cuál es la satisfacción final? Porque uno piensa en el tipo que escribe ficción, ¿no? Entonces está encerrado y en su cabeza hay millones de ideas y cuando de repente se cierra un párrafo maravilloso, ya es una satisfacción para el tipo. ¿Cuál es la satisfacción para vos como investigadora después de luchar, de ir, de venir, de perder plata, de tirar hipótesis que fracasan? ¿Cuál es el momento que vos decís, ¡pah! Llegué? Para mí hay una parte de lo que vos decís de la satisfacción del escritor de la ficción que puede ser común al escritor que no sea de ficción, porque por lo menos a mí escribir me interesa no solamente para plantear documentos, sino para contar bien una historia y que esa historia tenga tensión y atractivo para el lector. Entonces hay una parte de la forma que para mí es importante y en ese sentido puedo tocarme con lo del escritor de ficción, aunque acá no hay nada inventado, no hay diálogo. No, pero tiene una narración que es propia de la ficción, hay ¿no? un intento de que la narrativa tenga esa, digamos, esa tensión. Entonces, hay una parte de eso que es común al escritor de la ficción y otra parte para mí que en lo personal es interesante, que es lo de rescatar una historia que no sea conocida y dársela a conocer a otro. ¿Corregís mucho? Corrijo, sí. Porque decís, bueno, el mucho. proceso de darle forma sí, es casi mucho. tan arduo como el investigar. Sí, corrijo. El tiempo de la escritura es tan importante para mí como el de la investigación. Sí, y bueno, trato de tener una mirada, viste, del conjunto, de que los capítulos tengan homogeneidad. Acá yo me había propuesto que un capítulo fuera de la vida individual de los personajes y otro más de la historia, y esa alternancia obliga a distribuir la narración de determinada manera, también que los capítulos de alguna forma dejen presentado lo que va a venir, pero te generen un interés, que el inicio del capítulo también sea atractivo, entonces eso lleva a corregir. Me decís qué es lo que te da, bueno, ese trabajo es muy atractivo, no es como el montaje en el cine documental, que es ahí donde el autor ve que va tomando forma la obra. ¿Te gusta más esto que el montaje del cine documental? No, el montaje del cine documental me gusta mucho también. Quizá me gusta más la investigación y la escritura que el propio rodaje, eso
es posible, pero no sé, el montaje es muy lindo. Vos podrías trabajar sobre qué imaginó un personaje, qué podría haber sentido, podés recrear un diálogo, cosa que no es lo que yo hago porque entiendo que no corresponde por el género que estoy trabajando, pero sí suplir eso con otro tipo de descripciones, por ejemplo, de las ciudades donde están los personajes, de la época, que haga que vos efectivamente, bueno, veas, sobre todo para entender las razones, porque es muy difícil cuando uno lee biografías, entender los móviles de gente que vivió en otra época. Por ejemplo, mucha gente me dice, ay, y Soledad tuvo una hija, la dejó en Cuba Qué mala madre. y se fue a combatir a Brasil, a la dictadura, y dejó a su hija. Bueno, si vos no sos capaz de que el lector se vuelva a situar en lo que era la década del 60-70, en lo que creía una generación de jóvenes, no todos los jóvenes, por supuesto, pero que no tenían una concepción de vida individual, ¿no? O sea, no estaba, yo lo digo un poco caricaturescamente, pero en la perspectiva de esa generación no estaba el banco hipotecario, no estaba la cuenta del banco, no estaba las vacaciones, o sea, no había claro, una vocación y un porvenir individual. Entonces, si uno no entiende una generación que estaba dispuesta a sacrificar la vida, no entendés por qué una mujer joven de 20 y pocos años deja a su hija y se va a combatir a un lugar que conoce poco y del que es casi seguro que no va a salir con vida. Está bueno. ¿Qué pasa con este libro? ¿Lo presentaste acá? ¿Va a viajar a Paraguay? ¿Va a viajar a Brasil? Bueno, estoy tratando de, explorando esas posibilidades. La de Brasil tiene una dificultad, tiene una parte interesante, y es que la historia tiene una pata fuerte en Brasil y una dificultad que es la traducción, que no es fácil y no es barata. Pero estoy explorando eso, también la posibilidad de editarlo en España. Ahora, bueno, estoy haciendo digamos, entrevistas, ha suscitado interés acá y he empezado a moverme para los contactos en el exterior, para que tenga una circulación regional. Muy bien. Bueno, Virginia, gracias por la visita y la seguimos en cualquier momento con cualquiera de tus múltiples ocupaciones. Bueno, muchísimas gracias. Fue un placer la conversación. Gracias a vos.